Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo para crecer, para caminar bajo la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por permitirnos este espacio para ser edificados, ser formados en Cristo y lo mejor, poder nosotros tener esa intimidad con Él mañana tras mañana. Así que abramos nuestro corazón porque creemos que hoy Dios hablará directamente a nuestros corazones a través de su hermosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos en el día número 23, empezando el año. Ya vamos a culminar. Prácticamente estamos a una semana de este primer mes. Y le damos gracias a Dios pues 23 días que han sido de gran edificación, ¿verdad? Creo que podemos estudiar la Amén. Biblia todos los años, todos los días, y siempre va a haber una enseñanza diferente, ¿verdad? Amén. Así es, amén. Amén. Entonces, vamos con las siguientes citas. Es Génesis 46 desde el versículo 1 al capítulo 47, 31, Mateo 15 1 al 28, Salmo 19 1 al 14 y Proverbios 4 del 14 al 19. Amadísimo Padre, Dios de gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias, papá, por esa hermosa mañana. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, sentir nuestros latidos del corazón. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, que colocas el querer como el hacer en nuestros corazones. Gracias por suplir nuestras necesidades, por proveer a nuestras vidas de sabiduría, de inteligencia, conocimiento, pero sobre todo ese poder para poder obedecer tu hermosa palabra, bendito Dios. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor Jesús, nuestros pecados. Venimos ante tu presencia con un corazón limpio. Hoy es un nuevo día, Señor, para hacer las cosas mucho mejor que el día de ayer y por eso te pedimos perdón. Que seas tú lavándonos con tu sangre preciosa y poderosa, Señor Jesús. Haznos unas nuevas criaturas hoy en este día, Señor, que podamos andar en santificación, consagrados a ti, a tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y que seas tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Quitamos de nosotros todo orgullo, toda altivez, lo dejamos a un lado y que seas tu Espíritu Santo haciendo tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Muy Amén. bien, vamos entonces a empezar con Génesis, capítulo 46. Yo le dije, Celinita, madruga para que empieces, para que leas hoy. Vamos a ver si Celinita ya está por ahí. Pues sí, buenos días, estoy aquí. Bendiciones a todos. Eso, Celinita, eso me encanta. Génesis capítulo 46, Celinita. Génesis capítulo 46. ¿Puedo leer para el próximo? Porque ahora mismo, a ver, 46, déjame. ¿Qué dice Celina? No te escuché bien. Sí, ya tengo. Ok. Estoy bien. Entonces empezamos. Dice la palabra de Dios así. Jacob viaja a Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Berseba y ofreció sacrificio al al Dios de su padre Isaac. Y habló a Dios y habló a Dios No, y y habló habló Dios a Dios. Israel. Este es mi lente. Y habló Dios, es que tengo unos lentes. Pues, O desea leer ahorita, como deseas, la Celina. próxima, por Listo. favor. Ok, dale, está Gracias, bien. perdón. Raquelita, adelante, adelante, 46. Amén, maestro. Jacob y su familia en Egipto. Salió de Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre.
no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Joad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fuá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad: Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Arelí. Y los hijos de Aser: Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupin y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan: Usin. Los hijos de Neftalí: Haseel, Guni, Ezer y Silén. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. 70. Y Oiga, pues esto es un 70. número bíblico. Amén. Sí, las 70 semanas. Ujú. Y también el Y número envió Jacob. 33. Ajá. Sigo, maestro. Sigue adelante. 28. Sí. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. En Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello
y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Oiga eso, Amén. no sabía yo eso. Mm, ¿Ve? Ahí aprendimos algo. Yo no lo sí. sabía que era abominación para Egipto. Ajá. Bueno, muy bien. Estoy lista. Capítulo 47, Selinita Pez. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los pastores de Y de sus los hermanos postreros, y de los postreros y de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así que así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra. Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. ujú, Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en la mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mo- mayorales. mayorales del ganado mío. Oiga, eso qué hermoso. Imagínese. Ese corazón de ese far. Pero Dios es hermoso, es el único que puede hacer todo. ¿Mm? Amén. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Wow. 30 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Mire qué Y Jacob, hermoso cómo habla. Perdóname, Selinita, cómo habla aquí Jacob. O sea, cómo ve la vida desde una perspectiva de peregrinación. ujú, Mire qué hermoso esto. 10, sí. dale. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en la tierra, y En toda la tierra. no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave,
porque lo que desfalleció, porque desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él, de él compraban, y metió José el dinero en casa del faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan por, danos pan, porque moriremos delante de ti, por por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y les dieron. Y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas, por el ganado de las vacas y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Déjalo hasta ahí, Selinita. Wow, qué interesante. Amén. Muy interesante, ¿cierto que sí? Sí, Gracias, mi Selinita. gracias por la oportunidad. Un gusto. Reinita, versículo 19. ¿Por, por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían la ración de Faraón que les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado, la vida nos ha dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. La promesa de José hecha a Jacob. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tus manos debajo de mis muslos,
y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso esto, ¿no? Una historia maravillosa. Mildred, buenos días. Mil bendiciones, Mildred. Aquí en este capítulo 46, Jacob y su familia en Egipto, dice el versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Fue cumplido, fue cumplida, a cabalidad. Amén. Amén. Pero aquí nos deja una gran enseñanza a través de estos primeros cuatro versiculitos, ¿sí? Y es que Jacob era un hombre de mucha fe, un hombre de fe, ¿sí? Era un hombre que Dios lo tenía como instrumento y como propósito para sus planes, ¿no? Y, y es aquí donde Dios le habló en visiones, sueños a Jacob. Y por eso es que le dice Jacob a Dios, heme aquí. Y la palabra heme aquí es una palabra gloriosa, una palabra donde significa, habla Señor que tu siervo escucha. ¿Sí? Estamos entendiendo que es la voz del Señor, la voz de Dios. Y Dios es un Dios que permite sueños y visiones para nosotros poder escuchar y saber que todo viene de Él. Y aquí Jacob está a punto de dar un paso decisivo. Salir de la tierra prometida rumbo a Egipto. ¿Qué había en su corazón? ¿Había temor? Claro que sí, había temor, había miedos, sí, porque no es fácil salir de una zona de confort. Y todo esto, lo que él estaba haciendo, Jacob no se movió por emoción. Primero se dirigió a Dios en oración, el Señor le habló y simplemente escuchó la voz del Señor y le dijo, no temas, adelante, ve a Egipto, desciende a Egipto y yo te haré volver. Wow, es una promesa del Señor. Qué rico, qué sabroso, qué sobrenatural es cuando Papá Dios nos habla así a nosotros y nosotros digamos, Señor, haré lo que tú me digas, Señor. Si tú dices que salga de aquí, lo haré. Pero mire que no se mueve por emoción, se mueve por razón, se mueve por fe, por convicción, por certeza, porque la fe es, es eso, es convicción y certeza. Y ese pasaje nos enseña que cuando Dios dirige el proceso, aun cuando los cambios sean difíciles, se convierten en un cumplimiento de promesas. Dios nos promete y nos cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Amén. Aquí Jacob ofrece sacrificios y Dios le habla.
Y el Señor no solo autoriza el viaje, promete ir con él y hacerlo volver. Dios no nos abandona, familia. No nos abandona cuando nosotros obedecemos a su voz. Y ante grandes decisiones, ¿qué debemos de hacer nosotros? Buscar la voz del Señor. Hace poquitico, hace hay unos 2 o 3 días, quería algo yo para el almacén y era una inversión de aproximadamente unos $5.000. $5.000. Y yo no me moví por emoción. Estaba interesante el proyecto, entendí el proyecto y muy bien. Pero yo le dije, Señor, ya te he escuchado. He aprendido a no andar en emoción. Y saben una cosa, yo le dije, Señor, guíame a través de esta decisión. Al otro día me habla el Señor, prácticamente en una prédica, me dice, no, eso déjalo a un lado, todo aparte, ¿sí? Porque hay otros propósitos totalmente diferentes para mí en este año. Entonces, mire qué bonito cuando nosotros le obedecemos completamente al Señor. Él nos ayuda a que nosotros no suframos las consecuencias a través de las malas decisiones. ¿Cierto que sí? Creo que va a andar bajo la presencia de Dios se hace un camino completamente seguro. ¿Cierto que sí? Muy bien, del versículo 5 al versículo 27, y aquí se está cumpliendo una promesa de que Dios cumplió aún a Isaac, Abraham, Isaac, y aquí está cumpliendo con Jacob, donde dice que a través de ellos iba a ser una gran nación, ¿no? Y Dios cumple sus promesas a través de esas generaciones. Y aquí se enumeran los descendientes que entran en Egipto. Y creo que esto no tiene que ver nada, o sea, no es solamente una historia familiar, es un cumplimiento del pacto de Dios. Dios estaba formando una nación, aún fuera de Canaán, dentro de Egipto. Dios es un Dios que trabaja a largo plazo. Amén. Y lo que hoy parece transición, mañana será un propósito cumplido. Y aquí se está cumpliendo a cabalidad las promesas del Señor. ¿Cuánto estuvo Jacob en la tierra de Egipto? ¿Cuánto tiempo vivió allí al lado de José? ¿Cuánto pudo disfrutarlo? ¿Quién me lo dice? ¿Cuánto tiempo pudo disfrutar? 17 años, decía Mm. la lectura. Eso, 17 años. Pudo disfrutar allí con José 17 añitos. Wow, una bendición. Poder disfrutar de su hijo con toda su riqueza, con toda su gloria, con toda la honra que le ha dado Dios a través del faraón, imagínense, ¿cierto? Dios usa a José para preservar su vida. Génesis, capítulo 47, de 7 al 12, dice lo siguiente. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. Son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Esto es glorioso. Qué hermoso es tener uno la bendición de una persona bendecida. ¿Cierto que sí? Es glorioso recibir bendición de una persona bendecida. Y mire que cómo José trae a su familia, trae a su padre
para preservar su vida. Pero esto no fue un propósito de José, es un propósito y un plan de Dios. A preservar la vida de qué? De toda la generación a través de la promesa de ese pacto. Amén. Y aquí José, eh, muéstrame yo misma cosa aquí. Del versículo 27, dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida, oiga, los años de su vida. Ya habían pasado cuántos años después de haber perdido a su hijo. ¿Cuántos años estuvo perdido? Prácticamente. ¿Sí recuerdan eso o no? ¿Quién me lo dice? 17. A los 17 años salió, ¿cierto? Ajá. Aproximadamente entre la transición de que fue vendido y la cárcel fueron 13 años aproximadamente, que se habla de 30 De y 30 alguito, años. de 30 añitos más o menos que empezó allí. Estamos hablando un lazo más o menos también de unos 14 13 años que prácticamente Israel, Jacob, no había visto a su hijo José. Y lo pudo disfrutar. ¿Cuántos años? 17 añitos. ¿Sí? Entonces, aquí en esa parte, Israel prospera en Egipto. Y Jacob, al final de su vida, lo podemos ver en el versículo 31. Israel dijo, júramelo. Y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Sí? Aquí, al final de su vida, adora a Dios. Aún en tierra extranjera, Dios cumple su fidelidad. Le está pidiendo a José, júramelo que me va a llevar también allí donde están mis padres. ¿Sí? Allí prosperaron, allí. Lo que más me encanta de esto es lo que el corazón del faraón, ese corazón. Todo el mundo puede ver al faraón con otros ojos diferentes, pero en este paso, en este proceso, Dios tocó su corazón. Imagínense. Recuerden que cuando él tuvo el sueño, trajo reyes, trajo los magos y trajo adivinos de todas las naciones y nadie le pudo interpretar su sueño. Solamente José lo pudo hacer estando en la prisión. Y mira dónde ha venido a través de esa decisión. Solamente una decisión abrió esa puerta para lograr lo que estamos viendo hasta aquí. Amén. Amén. Sí. Cuando Dios guía el proceso, amada familia, la transición se convierte en bendición y el propósito se cumple. Eso es glorioso. Aún José le da pan, fue un hombre estratégico, fue un hombre que planificó, fue un hombre que aún veía que listo, las otras personas no tenían que comer, ya se le había acabado el ganado, ya les tocó que vender sus tierras, pero todo se lo hizo ¿a quién? Al faraón. Ese fue un hombre que administró súper bien esa posición que le dio el faraón. Mire qué hermoso. O sea, por eso fue que el faraón se sintió supremamente bendecido. 7 largos años de hambruna. Oiga, había hambre en toda la tierra como nunca. Y solamente a través de José se logró esto. Donde José no hubiese llegado allí, quizás el pueblo de Israel no hubiese existido, porque era grande y numeroso. Grande y numeroso. Entonces mire cómo Dios hace todo, pero todo tan perfecto. Y hay unas dos preguntas para hacerte a ti en esta mañana. ¿Estoy buscando la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes?
Es una decisión que le agrada a Dios, que le complace. Es una decisión que va basada bajo sus propósitos. Solamente piense en eso. ¿Reconozco cómo Dios ha usado mi pasado para bendecir a otros hoy? Totalmente, totalmente. Y eso lo reconozco. Es como una villa de José. Les he dado pan. El Señor me ha usado para darles pan. Me ha usado el Señor para hacer su, su imagen semejante a Él. Me ha usado para ser una persona misericordiosa, compasiva, guiar, que muchas de las personas también puedan recibir ese pan, recibir a Cristo en sus vidas. ¿Mm? Usar el pasado significa, a través de toda esa transición, y yo le he dicho al Señor, Señor, ¿dónde me quieres llevar? Yo creo que José nunca llegó a imaginarse llegar a este punto. Él tuvo un sueño, yo también tuve un sueño, pero ¿cuándo será realidad? Cuando Dios lo quiera y depende de mis decisiones diarias. Eso es lo más importante. Amén. ¿Claros hasta aquí, familia? Amén. Sí, amén, maestro. Sí, amén, maestro. Ah, qué glorioso esto. Aún las mismas personas de Egipto decían en el versículo 25, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Imagínense todas las personas a disposición a través de todo lo que estaba pasando en la tierra de Egipto y cómo trataban al mismo José. Dios mío. Dios honra a aquellos que le honran. Amén, ¿verdad que sí? Vámonos para Amén. Mateo, familia. Así que tomemos buenas decisiones, andemos bajo la presencia del Señor siempre y en todo momento. Amén. Vámonos para Mateo, familia. María Belia, buenos días. ¿Cómo estás, María Belia? Mil bendiciones, María Belia. Bueno, Mateo capítulo 14, del 13 al 36. No es 15, maestro. ¿Mateo qué? 15. 15. Ah, yo estoy viendo Mateo mal. 15. Necesito ya gafas, sí. Mateo 15 del 1 al 28. Mateo 15 del 1 al 28. Yanecita, adelante. Bueno, maestro. Amén. Amén. Dice el 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué por qué no se lavan las manos Ujú. cuando comen pan? Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que puedan ayudarte. Ya no ha de honrar a tu padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios No, el mandamiento de Dios. por vuestra tradición. Ujú, Hipócritas, ujú. bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de Pero con labios me labios me honra, honra. mas su corazón está lejos de mí, pues Ujú. en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así, la multitud le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Ujú. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Respondiendo, él les dijo, toda plata, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guía ciegos, y así el ciego guiará al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No Ujú. entendéis todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, Al hombre. porque el corazón sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, Pensamientos. los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, Sí. los huertos, los huertos, uy, Los hurtos. los hurtos, perdón, los hurtos, uy, ya no faltan las gafas, como dicen. Sí. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero Ujú. el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Viaje a Tiro y Sidón. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea quien había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh Oh, mujer, perdón. grande es tu fe, hágase conforme como quieres, hágase Hágase contigo, contigo como digo quieres. como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh, Hasta ahí. glorioso Dios, hasta ahí nomás. Qué hermoso. Ahí sí. Qué te quedó ahí de esta hermosa palabra, Janecita? Mire, realmente cuando muchas veces nosotros nos fijamos en cosas bien triviales y bien sin importancia como los fariseos por lavarse las manos. Yo sé que la limpieza es importante porque tenemos que lavarnos las manos, pero nos centramos en cosas tan chiquitas y tan triviales sin poner como ojo a las cosas grandes. Y Jesús, yo entiendo que eso es lo que daba a entender ahí, porque te fijas que no se lavan las manos cuando ellos si se contaminan, se va a salir a la letrina y ahí va a haber asunto resuelto, ¿verdad? Pero lo que sale del corazón, eso sí contamina. Todo lo que mi boca habla está dentro de mi corazón y realmente, ojo, ¿verdad? Para mí, ver qué es lo que sale de mi boca, si realmente edifica o no lo que sale de mi boca. Y en el final, ¿verdad? Que la fe de esta mujer que no le importó, le dijo perro, pero a él no le importó, ella lo que quería es la sanidad de su hijo y sabía que Jesús era el único que podía hacerlo. Ujú. Esos dos puntos, maestro. Muy bonito. Gracias, mi Janecita. Esto es lo que siempre Dios ha colocado en mi corazón. Que ha colocado en mi corazón. Me ha dicho, hijo, no te, no te compares con aquellas personas de que solamente agradan a los hombres, pero no mueven mi corazón. ¿Sí? Porque Dios al altivo y al soberbio lo mira desde lejos, pero un corazón sincero, humilde, sencillo, el Señor lo mira desde muy cerquita, le honra, ¿sí? Así como lo hizo con José. José, ya saben cuál fue la vida de José y recordemos que José es exactamente la imagen de Jesús, ¿sí? Es la vida profética de Jesús. Y aquí
Es un Eh, símil, maestro, de sí, es un Jesús. símil, es una figura retórica, ¿no? Y, y aquí Jesús confronta algo que vemos hoy en día, ¿no? La religiosidad vacía, una religión sin corazón. ¿Mm? ¿Qué dice en el versículo 7? Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, lejos. ¿Por qué lo dijo? Porque se enfocan más en la tradición, en agradar a los hombres. Son tan rígidos en la ley, en los fariseos en la ley, que miran lo que está al frente, miran lo que está en el hermano, pero ellos ni siquiera miran su propia vida. Jesús confronta la religión sin corazón y luego honra una fe humilde y perseverante. ¿Ustedes creen que Dios se impresiona por las apariencias externas? ¿Ustedes creen eso? Para nada. A Dios no le interesa cuánto sabes, cuánto estudio, cuánta experiencia, cuántos años. No le interesa nada de eso. Él mira es esto, vea, el corazón humilde, sencillo. Donde Dios le hubiese agradado tantas cosas externas y tanto conocimiento inflado, Dios hubiese escogido no a Jesús, hubiese escogido a Nicodemo, un gran doctor en las escrituras. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Ah? Yanecita, Raquel, ¿qué piensan? Estamos de acuerdo. ¿Cierto que sí? Hubiera escogido Estamos. Dios en esos tiempos a Nicodemo, si de conocimiento se tratara. Pero eso no se trata de conocimiento, se trata de corazón, se trata de integridad. Aquí aprendemos que la verdadera fe nace del corazón y persevera aun cuando parece no recibir una respuesta inmediata. ¿Qué le decían a Jesús? A Jesús, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Sí? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Oiga, se fijaban en todo lo externo. Y Jesús le respondió, porque yo, en el versículo 10 y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es así de simple. Una persona que guía a otra persona a través de su religión vacía, ambos van a caer al mismo hoyo. Porque Jesús se lo dijo a Nicodemo, aún Nicodemo sabiendo mucho, le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, tenía que nacer del espíritu y del agua. ¿Por qué? Porque sabían tanto, tan orgullosos religiosamente, pero Jesús los trató como hipócritas, bellos y esbeltos por fuera y que todo el mundo le llamen rabí, rabí en las plazas, tumbas blanqueadas, hipócritas, fariseos, les dijo Jesús allá, que ya casi vamos a llegar a ese punto, Mateo 23, ¿sí? Y aquí los fariseos reclaman por tradiciones humanas, mientras que Jesús responde citando a eso, oiga, esto no se trata de honrar a Dios de labios, la religión sin obediencia vacía el mandamiento de Dios, es así de simple. Todo lo que contamina al hombre nace del corazón. Si tú tienes un corazón duro,
eso es lo que vas a dar. No podemos dar algo de lo que no tenemos. Fácil. ¿Habla el espíritu o habla el hombre a través de su conocimiento? Porque eso era lo que ellos daban, conocimiento. Recordemos que hay pecados visibles que nacen de un interior que no ha sido transformado. Hay personas que son bautizadas y no han nacido de nuevo. Y hay personas que son nacidas y no han sido bautizadas. Y esto es algo tradicional. Personas que se bautizan a través de una tradición, pero nunca han sido nacidas porque no lo hacen espiritualmente. Y recordemos que el cambio que Dios quiere hacer comienza por dentro, no por fuera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ustedes han visto que hay Amén. tantas personas que llevan muchos años dentro de una doctrina y son personas que son arrogantes, soberbias, altaneras, son personas que no tienen ni misericordia ni compasión, no tienen dominio propio. Las hemos visto, ¿sí o no? A Sí, ver, amén. hello, Raquel, Janet, Celinita, Mildred, Jorgito Santos, Sí, maestro, se ha visto mucho. ¿cierto que sí? Aún Sí, utilizan, amén. los fariseos eran aquellas personas que utilizaban esa posición, utilizaban simplemente esa imagen de doctos, esa imagen simplemente de profesionalismo, ese título, lo usaban simplemente para sentirse por encima de todas las personas. Pero esto no se trata de posiciones, eso se trata de corazón, del espíritu. Amén. Del 21 Amén. al 28. Aquí estamos hablando de esa mujer cananea que no se rinde y aún por sus mismos discípulos es rechazada, pero ella se humilla y ella persevera en la fe. Aquí Jesús revela que su fe es tan grande porque estaba confiando aún sin exigir demasiado. La fe verdadera no se ofende, familia. La fe verdadera persevera confiando en el Señor. Qué hermoso cuando Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Su fe, es hermoso nosotros tener ese tipo de fe, familia. Amén. Esa fe que persevera, que no se rinde. Ella simplemente sabía quién era Jesús y perseveró y perseveró y perseveró hasta que logró lo que ella quería. Y mire que tenía un gran obstáculo, ¿sí? Y el obstáculo era este, 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y postrándose ante él, diciendo: Señor, socórreme. Aquí podemos ver algo claro, que nuestro Señor Jesucristo no hace excepción de personas. Nuestro Señor Jesucristo siempre está para aquellas personas que confían en Él, sin importar el que sea. Si hay arrepentimiento en su corazón, si tiene un corazón contrito y humillado, créame, familia, que siempre el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Dios no va a escuchar las oraciones de un arrogante y un altivo y un soberbio. La fe perseverante es algo glorioso y nos lleva a siempre estar nosotros bajo la presencia del Señor. Amén. Amén. Mildred dice lo Amén. siguiente, Mildred dice: no es cuánto sabes de la Biblia, es cuánto permites que te confronte. Amén, Mildred, muy bien. La tradición no es pecado, pero no puede reemplazar, pero no puede reemplazar la obediencia, así es.
Puede hacer cosas de Dios y aún así estar lejos de Dios. Eso es fantástico. Los fariseos mantenían todo el día dentro de un templo, todo el día, y estudien y estudien, pero su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. La fe verdadera no se rinde ante el silencio ni la prueba. La fe siempre está ahí, firme con la roca, ¿no? Y saber que nuestra esperanza está en Cristo. Gracias, Mildred. Bueno, muy bien. Mildred, el Salmo, por favor. Salmo 19 del 1 al 14. Esta es hermosa. Amén. Este salmo es bello. La revelación perfecta de Jehová. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los Ujú, mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ujú. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la de destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Hasta cuál es? Hasta el 15, hasta el 14 15. es todo Ok, completo. ok. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Prese- Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Ujú. Qué hermoso. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Qué hermoso, Mildred. Amén. ¿Qué nos dice de este salmito, Mildred, mi amada? Este salmo yo creo que es una rendición completa de lo que nosotros debemos de hacer y cómo nosotros como cristianos debemos de responder a nuestro Padre Celestial. Y aquí nos revela tres cosas bien poderosas. Nos habla de la La creación, creación. nos habla por la creación, nos habla por su palabra Amén. y nos habla del examen del corazón. Ujú. Ahí nos dice que no hay excusas. La pregunta yo creo que Dios nos hace aquí, ¿respondemos a todo eso que Él nos da? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí nos dice que que la creación predica sin palabras, que no necesitamos ni micrófono, ni templo, ni permiso, que el orden del universo nos está revelando aquí que Dios es intencional, es poderoso y Él es fiel. Y a veces yo me pongo a pensar, mira, el sol sale todos los días y no protesta y cumple su propósito. Porque entonces nosotros tenemos que a veces protestar y no cumplir nuestro propósito. Yo creo que esto es una palabra confrontativa. Si la creación obedece sin razonar, ¿por qué nosotros como humanos, con conciencia, siempre nos estamos resistiendo? En este salmo habla de la grandeza externa, la transformación interna,
La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Nos habla de que la palabra convierte el alma, nos da sabiduría, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, advierte y recompensa. Nos dice que la verdad no tiene adorno. La verdad no es solo para leerla, sino que nos da un permiso para que nos lea a nosotros mismos. Cuando nosotros leemos la palabra, nos leemos a nosotros mismos. Que la palabra fue dada así, no para entretener, sino para transformarnos. Y si no hay cambio, no es por falta de palabra, es que no nos rendimos al Señor. La enseñanza clave aquí es que hay pecados visibles y pecados ocultos, hay errores conscientes y patrones inconscientes. El, lo peligroso no es el pecado confesado, sino el que no se reconoce, porque hay gente que sabe que está mal, pero no lo reconoce para soltarlo, entregárselo a Dios y hacer una transformación verdadera. Tenemos que ser gratos en los dichos de nuestra boca y tener esa meditación constante en nuestro corazón delante del Señor, no delante del hombre, delante del Señor. Dios no solo escucha lo que nosotros decimos, siempre evalúa hasta lo que nosotros pensamos. Esa es la enseñanza que me trae este salmo. Amén, amén. Muy bien, Mildred, muchas gracias. Sí. Aquí prácticamente hay dos cosas, ¿sí? Y son dos maneras en que Dios se da a conocer. Primero, por todo lo que Él creó, lo que Dios estableció, esta creación hermosa, ¿sí? Una. Y la segunda es su palabra, la palabra que transforma el corazón y entender que la palabra es el corazón, los propósitos y los planes de Él. Ahí está todo, sus pensamientos. Allí podemos ver los atributos del Señor por medio de la palabra y qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Uno le pregunta a las personas, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Bueno, ¿quién es Dios para ti? No, sí, mira, Él creó los cielos, creó la tierra, te creó a ti, nos da de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y cómo te habla Dios? ¿Confías en Dios? ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿qué crees en Él? No, yo creo que creo, sí, pero es que ya estás diciendo que ese es Dios. Pero, ¿qué quiere Dios para ti? No hay otra manera, familia, de poder escuchar a Dios sin su palabra. Podemos contemplar la obra de Dios y está bien. Y aún los mismos demonios tiemblan ante su presencia y ante todo lo que Él ha creado. Pero creerle a su palabra es otra cosa diferente. Muchos, Jesús, en el Nuevo Testamento dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? Lo rechazaron, le creyeron. ¿Sí? Y Dios no solamente quiere que lo admiremos, quiere que vivamos alineados con Él. La única forma de vivir alineados con Él es a través de su palabra, a través de su fuente divina, su corazón, su amor, que es lo que quiere con nosotros. Los cielos y el firmamento hablan sin palabras y la creación es un testimonio constante del poder y la grandeza de Dios. Aquí es que nadie queda sin evidencia, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios es la que transforma el corazón, porque la ley del Señor es perfecta. ¿Qué es lo que hace la palabra? Convierte el alma, da sabiduría y alegría a nuestra vida. ¿Ustedes creen que la palabra oprime? No, no oprime. La palabra restaura. La palabra lo que quiere es otra vez que nosotros podamos ir a tener esa relación con el Padre. Y por eso es que la palabra es más valiosa que el oro y más dulce que la miel. Dios revela para que lo conozcamos y vivamos conforme a su verdad. Nada más, eso es todo. No vivamos simplemente de cosas externas y de lo que el hombre ha creado a través de ella. No, lo que Dios ha establecido está establecido y no hay otra forma de poder nosotros ir en búsqueda de Él y en busca de la verdad.
a través de su creación y a través de su palabra. Esa es la verdad, no hay otra. Amén. Dos preguntas. ¿Estoy escuchando la voz de Dios a través de su palabra cada día? Y creo que lo estamos haciendo. Y estamos entendiendo que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero si nosotros creemos a la palabra, es creerle a la verdad. Y es Cristo la verdad. Y segundo, porque hoy tratamos el corazón. Y ya entendimos por medio de José también qué tipo de corazón tenía, aún el faraón qué tipo de corazón tenía. Jacob bendijo el corazón del faraón. ¿Qué necesita Dios limpiar hoy en tu corazón, en mi corazón? Pensemos en eso. ¿Cuál era nuestro estilo de vida? ¿Qué estaba pasando con nuestra vida pasada? Hasta el día de hoy. Pidámosle a Dios perdón y que Él sea limpiando y restaurando todo lo que realmente necesita restaurar aquí en nuestro corazón, no aquí en nuestra mente. Amén. Porque todo lo que nosotros hagamos en secreto, luego el Señor nos va a recompensar ¿en qué? En público. Amén. en público. Muy bien. Amén. Gracias, Mildred, por tus bellas palabras. Proverbios, terminamos. Proverbios 4 del 14 al 19. Andresito, Andresito, ¿lo vas a Señor, compartir? sí, señor, Adelante, no hijo. entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Amén. Amén, amén. Es claro y muy claro esta palabra que nos da hoy el, el rey Salomón, hombre sabio. No entres por la vereda de los impíos. Nos quiere decir, no confíes en los hombres, no confiemos en ellos, no confiemos en otros caminos, ¿sí? Apartémonos de ella, porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Eso es prácticamente lo que hace el maligno. Porque Juan 10:10 dice, porque el diablo vino sino a qué, a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida que en abundancia. Amén. Por eso es que no permitamos y no confiemos más en otros caminos. Ya lo entendimos allí en Mateo, que dice que no podemos confiar en esos ciegos, guías de otros ciegos, porque ambos van a caer al mismo hoyo. Simplemente andemos solamente bajo la verdad que es su palabra. Amén. Creo que es claro y muy claro. Confiemos solamente en Dios. Confiamos en su verdad. Amén. Hemos terminado, familia. Hemos terminado hasta aquí. Vamos a tomarnos una fotico, por favor. Vamos a abrir ahí las camaritas. Tomen una fotico ahí, por favor. A la cuenta de tres, Yanecita, Jorgito, Andresito, María Bella, Mildred, Reinita. Por favor, eso. ¿Dónde está Reinita? Sí, ya está. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Eso. Muy bien. Amada familia, muchas, pero muchas gracias. Mil bendiciones. Gracias por estar esta mañana con 365 días íntimos bajo la presencia del Señor, haciendo reverencia a su palabra. Te damos gracias, papá Dios, por hablar a nuestro corazón y por colocarnos en la posición, en el sitio donde hemos de estar.
Gracias por quitar de nuestras vidas toda arrogancia, soberbia y altivez, Padre, y que nosotros podamos entrar con humildad a tu reino, Señor. Gracias por permitirnos estar alineados a tu corazón, Señor, mañana tras mañana, Señor, día tras día, porque es nuestro gran deseo, Señor, conocerte, Señor, y estar bajo tu presencia. Permite, Señor, que nosotros andemos bajo tus propósitos y tus planes, bendito y glorioso Dios, que nuestro corazón esté limpio, agradecido, grato ante tus ojos y pudiendo andar, Señor, confiado en tus promesas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.